Bien, gracias por estar aquí. Bienvenida, te doy la bienvenida a este espacio que es de Prana Angelical. Mi nombre es Sofía Ross, yo tengo 30 años en este mundo cuántico y todo inició de una manera tal cual como todo ser humano, porque en aquellos años, hace 30 años atrás, donde no se hablaba mucho de la energía, siempre había ese concepto de que eso era esoterismo, que era brujería. Lo voy a decir, a mí me gusta, como dicen, romper el celofán y decir las cosas por su nombre, porque es lo que teníamos en mente, gracias a que veníamos de una educación donde la espiritualidad era religiosa. O sea, que la espiritualidad se supeditaba a lo que habían en criterios, que había un dogma, había una enseñanza, había unos criterios allí y lo que estuviese fuera de ese modelo de pensamiento no podía sencillamente hacer vida allí. O sea que si querías ser espiritual, pero diferías a lo mejor de algunos aspectos de las personas que imponían de alguna manera esa doctrina, por eso se le llamaba adoctrinamiento. Entonces, yo crecí en una doctrina y esa doctrina era la cristiana, la evangélica y era la bautista de acá de los Estados Unidos. Entonces, me encantó porque era de alguna manera algo donde yo me sentía divinamente, porque se me hablaba de un Dios, por supuesto, generoso, de amor, pero tuve una relación muy estrecha en ese momento desde mi niñez hasta los 13 años. ¿Qué sucedió? 13 años, mi abuela lamentablemente enferma. Y mi abuela, lamentablemente, no podía ir más a esa iglesia. Entonces, ella había sido católica, se había cambiado. Entonces, yo vi también eso de que, ok, ella no está mal porque ella era católica, y de repente empezó a asistir a la iglesia bautista. Entonces me di cuenta de que Dios estaba presente allá y estaba presente acá, y entonces eso iba rompiendo a nivel de conciencia, me iba rompiendo esos paradigmas, ¿no? De que si el que es católico no puede ser evangélico, o el que es evangélico no puede, me explico, o sea, hay allí realmente pues una vertiente y Dios estaba presente en todas las religiones. Y ella cambió después a una que es de Pentecostés. Esa sí no me gustó. Entonces, en ese recorrido, me paso, ya después que me caso, yo ya había decidido que no iba a esa de Pentecostés y realmente tomé una decisión de que yo no asistía a la iglesia porque no me gustaba, porque yo decía, la espiritualidad, la que yo aprendí es muy bonita, es tanto amor, es tanta belleza, lo que yo logré al menos conservar aquí. Y veo que esa fuerza que utilizan los de Pentecostés no me gusta, no iba conmigo. Los respeto, pero no van conmigo. Entonces, para mí el adorar a Dios es desde la calma y eso me mantuvo allí y en efecto, después que me caso, un día, entrando en el mundo de la fisioterapia, en mis formaciones con el doctor Alfonso Yancourt, él me introduce en el mundo de lo que es la medicina china. De hecho, estábamos fisioterapia, estamos hablando de que son herramientas en el área de salud donde nos enfocamos realmente es al ser a nivel de traumatología, o sea, de distintas patologías e incluso, pero nosotros estábamos allí trabajando al ser desde el área biológica. Pero él, el concepto que tenía como profesor y doctor, era que la medicina china funcionaba, por ejemplo, en lo que era el quiromasaje, que fue una de las herramientas que él nos entregó a nosotros, que por cierto es español, es una herramienta donde no es invasiva. Entonces, por eso a mí me encantó la ME, pero resulta que con el quiromasaje yo logré cosas extraordinarias y que eso fue lo que me llevó a iniciarme en este campo. Quiero decir que cuando yo atendí a un paciente me decía, me acabas de quitar 14 años de un dolor y yo no me lo podía creer. Y yo decía, yo no puedo creer que yo haya hecho eso y entendiendo de que había una terapia, pero el profesor nunca me entrenó para recibir este tipo de respuestas. Pero resulta que después conversó con él y es como que todo era progresivo, pero en este caso yo lo estaba haciendo de una manera muy, pero muy cuántica. Quiero decir, era un salto cuántico. La persona asistía y en esa misma semana ya había desaparecido pues el dolor y la molestia. Entonces me interesó mucho lo que él estaba proponiendo, que era quiromasaje, lo que era la reflexología podal, y por ahí empecé con la medicina china. Para cerrar ya la idea, a lo que yo me formo en estas herramientas, empiezo como esa sed interior de conocer más sobre lo que era la medicina tradicional china. Y un día con una amiga, ese deseo apareció en un periódico donde había una publicidad para curación pránica. Y aquí cierro ya la idea. Curación pránica. Curación pránica es del máster Choa Sui, pero de hecho había otro que había traído en esos años a Venezuela, mi país de origen,
había llevado la herramienta de la curación pránica y que eso sucedía cada 2 años. Y ese año correspondía al país que estaba muy cerca de nosotros, que era en Aruba, una de las islas del Caribe. Y a mí me tocaba viajar. Entonces yo quería saber si yo iba a hacer una tremenda inversión. Hablo con una amiga, le digo, amiga, ¿qué opinas de la curación pránica? Sé que tú estás en este mundo, ¿qué me hablas de esto? Me dice, mira, eso es trabajar con la energía del paciente y eso es lo mejor que hay. Esto es verdaderamente lo que leíste en el periódico, la publicidad, así mismito es, así es como funciona, porque es energía pura. Y yo, perfecto, energía para mí es energía de la que nos hablaba Einstein, de que todo es energía. Entonces, quise presentarme de esta manera porque esos son los inicios y lo que yo dije y me planteé, yo dije, todo lo que me permita a mí ayudar al ser humano a sanar, pero que yo no tenga que romper con mis principios de base, que son crísticos. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y por supuesto, así fue como me inicié y así fue como logré iniciarme en este camino, entenderlo desde lo que es la física cuántica, donde puedo entender lo que es la energía, pero que Dios está presente por sobre todas las cosas en todo esto y que realmente Él es el que rige y dirige mi vida y yo me quiero mantener allí. Y pongo estas pautas porque lo decía al principio, si a mí alguien me viene a hablar de sanación, yo quiero saber quién eres tú y cómo te iniciaste. Entonces, ¿qué sucede? Que un día atendiendo a un paciente, después que finalizo el día de atender pacientes, hago una meditación en donde, cuando estoy haciendo el cierre del día, que eso era algo que yo hacía todos los días, resulta que cuando cierro mis ojitos se me aparece un ángel al frente y me dice, hola Sofía, ¿cómo estás? Y yo abrí mis ojos inmediatamente, yo no me podía creer eso, yo decía, ya va un momento, yo me sentía como la pecadora, como nos enseñaron en la iglesia, porque de paso en la iglesia te admiten que tú eres pecador, caramba, y entonces tú no eres capaz de nada. Entonces yo tenía una visión, ahí es donde me doy cuenta de que mi manera de pensar era, Dios está allá arriba, pero bien lejos, ¿sabes? Yo no fuera para arriba, o sea, fuera de mi rango, y yo estoy aquí abajo, soy una pecadora. Y entonces voy y me le siento al frente a mi esposo porque era un consultorio, que teníamos una empresa que era grande, pero yo había destinado un espacio para montar mi consultorio. Y resulta que me le siento al frente a mi esposo y le digo, y mejor dicho, él me dice a mí, me dice, ¿qué te pasa que tienes esos ojos pelados? Y yo le digo, es que acaba de sucederme algo, tú sabes que yo no estoy loca. ¿Sabes que uno lo que primero piensa en aquellos años, hoy ya se plantea un poco más, hay más aceptación hacia estos temas, pero en aquellos años no había esa aceptación y yo le digo, tú sabes que yo no estoy loca, porque así era como pensábamos, así tal cual, que las personas como hoy soy yo, una loca. Entonces, él me dice, no, ¿qué pasó? Yo le digo, es que acabo de hacer una meditación, tú me conoces, sabes quién soy, mi recorrido, porque todo yo se lo contaba a mi esposo. Y yo le digo, y resulta que se me presentó un ángel y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo salí disparada para acá porque o sea, no me dio miedo, pero me impactó que fuera un ángel. Entonces él me dice, no, chica, anda otra vez, te sientas, vuelves a hacer la meditación a ver qué te dice el ángel. Y así inicié comunicación angelical y fue rápidamente, la primera conversación que tuve fue muy fluida. Y esa comunicación fue que nunca la había tenido. Mi madre murió cuando yo tenía 5 meses de nacida y era la primera y única hija que tuvo. Y resulta que me dice, yo soy el ángel, tu ángel de la guarda, el que estuvo en el momento de tu madre cuando murió y ella lamentablemente murió por un vidrio que fue el que se le encajó en el corazón. Esa fue la razón por la que murió. Nadie, ni mi abuela, nadie me había dicho a mí, ni nadie, a lo mejor ellos ni lo sabían tampoco, qué fue lo que le había causado la muerte. Para mí fue de impacto, inicié una conversación angelical fluida, tal cual como esa conversación que se sostuvo desde el inicio hasta el día de hoy. Hago mención de todo esto porque yo, Sofía, en estos 30 años, ellos me han entrenado, he aprendido y tengo muchos títulos que los tengo guardaditos porque realmente los títulos que se me han otorgado en este planeta Tierra, suena un poco medio extraterrestre, pero soy un ser humano normal que ha tenido formaciones, pero Los Ángeles me han entrenado realmente para todas estas herramientas que yo entrego en un canal que se llama Cultivación. Así que bienvenido a este espacio
de cultivación. En esta parte, yo antes de ir al canal de cultivación, siempre he estado haciendo una antesala, pero en esta oportunidad he decidido grabar este video. ¿Por qué? Porque es lo mismo realmente que quiero transmitirle a todas las personas que toman una decisión de iniciar un recorrido de transformación. Pero este recorrido de transformación, realmente mi invitación es a que exista un compromiso y que hayas tomado la decisión de estar aquí porque es un compromiso contigo, no conmigo. Es un compromiso contigo en el que yo estoy dando los primeros pasos para convertirme en una persona cuántica. ¿Qué significa verdaderamente una persona cuántica? Te lo voy a decir con mis palabras y también te lo voy a estar diciendo a través de esta pequeña charla que tengo para ti. Y es que convertirte en una persona cuántica es una persona que ejerce esa chispa divina que está en tu interior y que conecta directamente con Dios, porque es la manera como conectamos desde aquel día en que obtuve esa comunicación angelical, realmente el ángel con el que me estaba comunicando y que no era solamente uno, realmente se presentaron 7 ángeles añadidos en una semana y me dijeron, bueno, somos un grupo de 7 ángeles porque tú tienes una misión de vida muy importante. Hoy, 30 años más tarde, he venido, como dicen, pasando por todo ese recorrido de aprendizaje, por supuesto, y también del ejercicio, porque a través del ejercicio he podido ver el cómo actúa la energía y cómo esa chispa divina, cuando se activa, realmente eres una persona que tienes un poder creador, co-creador, pero también eres una persona que puedes estar en comunión con Dios, con los ángeles y también contigo mismo. Entonces, es algo extraordinario porque logras comprender que nosotros tenemos una gran responsabilidad de lo que sucede allá afuera, tenemos un gran impacto y tenemos que comenzar con nosotros, pero también, más allá de eso, entender de que somos hijos de Dios y que vinimos aquí con un propósito y es servir. Y cuando hablamos de servir, estamos hablando no es de que aquí vas a salir desde de cultivación y entonces tengo que ir a prestar servicio gratuito, imagínate tú en algún lugar. No, es desde tu hacer. Si eres ingeniero, yo voy a prestar servicio, pero entender que el liderazgo que Dios nos da es de que esa mayordomía de la que se habla realmente en la cristiandad es de que esos dones yo los estoy ejerciendo para el servicio. Y ese servicio, por supuesto, que se cobra. Soy ingeniero, pero entender que yo tengo una misión de vida como ingeniero porque así lo elegí, porque así lo decidí. Ah, bueno, yo me elegí porque mi mamá fue la que quiso que yo estudiara ingeniería. Bueno, estás a tiempo. Ya tienes una tremenda carrera que te puede permitir que puedas ir a hacer el día de hoy lo que realmente viniste a hacer a nivel de misión álmica. Entonces, mi propósito es que consigas realmente ese Ikigai, realmente cuál es tu misión de vida y que sea lo que sea que vengas a hacer, lo hagas desde el amor. Y entonces, cuando estás en servicio, es porque empiezas, cuando ya estás en servicio, ¿sí? Estás en servicio porque has descubierto que esa pasión y eso que quieres hacer, o así estés haciendo algo que a lo mejor no te gusta, ahora lo vas a ver desde otra perspectiva. Y es que yo estoy ahora sirviendo. Vine aquí para que, si estoy en atención al cliente, soy un hijo de Dios y que en este momento me tocó estar acá. Y lo voy a hacer con orgullo, lo voy a hacer con placer, lo voy a hacer con amor, lo voy a hacer con cariño y especialmente porque yo soy un hijo de Dios y desde lo que estoy haciendo, yo sé que estoy ayudando a otro ser humano. De eso se trata, rescatar un poco esa chispa divina que hay en nosotros, pero la vamos a descubrir a lo largo y ancho de esta formación. Quiero hablarte de algunos conceptos que para mí son importantes que se puedan manejar a la hora de entrar en un canal de cultivación. Primero, que este es un espacio donde vamos a enseñar sobre la energía y que los maestros de la ciencia, estamos hablando de Einstein, estamos hablando de Winfried Schumann, estamos hablando de Nikola Tesla, ellos realmente nos estaban hablando de que todo era energía, que todo vibra y que todo está conectado. Los mismos principios de la física cuántica son los que nosotros aplicamos aquí en Prana Angelical, pero que tú vas a percibirlo, olerlo, trabajar con ello y sentirlo y especialmente experimentarlo. Así que esto no es una filosofía, realmente es física que la vas a estar viviendo y experimentando a lo largo y ancho de todas las formaciones de cada domingo. Nosotros tenemos encuentros todos los domingos a las 9 de la mañana hora de Miami y nosotros a veces lo cambiamos dependiendo por compromisos que tengo, lo cambiamos o para el sábado, pero somos personas muy
que utilizamos la plasticidad cerebral. Es como que, ah, bueno, Sofía puede el sábado, sábado, el domingo, domingo, pero generalmente tenemos siempre como que la costumbre de tener como la base que es los días domingos. Entonces, quiero confirmar un poquito lo que dice la mecánica cuántica y es que nosotros esa mecánica la podemos sentir en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué es exactamente esa cuántica que te decía al principio, un concepto muy propio? Es donde yo puedo ejercer ese poder desde mi mente con el toma cerebral, que es la inteligencia artificial, donde yo le entrego un prompt, significa que desde mi deseo, así como funciona, primer paso, desde el sentir, envío un mensaje a mi cerebro y el cerebro inmediatamente ejecuta, es como el procesador que ejecuta la acción. Quiero decir, yo quiero comer y el cerebro inmediatamente te lleva, ok, yo quiero, tengo hambre, un sentimiento, primero comienza acá, quiero comer y inmediatamente pienso e imagino lo que está en la nevera, qué es lo que voy a preparar y aquí se ejecuta, luego por supuesto lo lleva a la acción. Y así sucede para todo. Es la primera clave que nosotros aprendemos en lo que es cultivación. Ahora, entendiendo en palabras simples, ¿qué es la cuántica? La física cuántica estudia cómo se comporta la energía en las cosas pequeñitas, en lo más mínimo, electrones, partículas, pero lo sorprendente es que esos mismos principios también aplican a nuestra vida diaria. Así que nosotros no somos solamente cuerpos, siempre lo decimos, no somos solamente una biología, pero tampoco somos solamente espiritualidad. Significa que nosotros somos un sistema energético y todo está integrado. Por eso nosotros trabajamos en sanación integral, donde en las dimensiones del ser, dimensión mental, emocional, dimensión física, cuerpo físico, dimensión energética, dimensión espiritual. Entonces se le habla de multidimensionalidad a eso que realmente existe. Seguramente estás muy alineada con esta información de formaciones que has visto por otros lados, esa información que me decías al principio que habías estado buscando, pero en efecto, aquí nos planteamos que nuestro pensamiento, entendiendo y siempre pongo ya en este punto, lo que es la chica del outfit. ¿Quién es la chica del outfit? La chica del outfit es esa chica que te le quedas mirando y tú dices, wow, qué bello se le ven esos zapatos con el pantalón, pero cuando ya vas por la camisa, la chica voltea y tú ¡ah! Volteas inmediatamente. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero ya va, vamos a detenernos a pensar, me gustaron los zapatos, el pantalón, clean, y cuando fui por la camisa ya volteó. ¿Qué sucedió allí en ese momento? Sucedió que yo, mi cerebro, en un estado neutro de mi poder que Dios me dio, porque me dijo, te hice a imagen y semejanza. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Emitiste una señal, emisión, recepción, llegó en neutro, sin más. Imagínate el poder que tienes para que una persona voltee y lo haces de una manera tan inconsciente. Y aquí lo que buscamos es que tú de manera consciente puedas ejercer ese poder, ¿sí? Entonces, ahí está presente, por supuesto, la física cuántica. Y es donde nosotros, desde allí, desde ese principio de la ley de la atracción, porque lo que piensas, lo atraes, lo que sientes, lo creas, que era lo que estábamos hablando. Y esto se emite en una forma de información en formas de pensamientos, en formas de emociones, o sea, estamos en vibración constante, porque también se hace en forma de vibración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Prana Angelical? Nosotros penetramos en ese campo, intervenimos de manera consciente en ese campo para nosotros cambiar los estilos de frecuencia. Ah, ¿qué se puede hacer cuando yo incido? O sea, imagínate, la chica del outfit, yo no tenía control. Aquí te enseñamos a cómo vas a tener control para que esa frecuencia, ejemplo, vamos a irnos por la del estrés. ¿Quién no tiene estrés? Estrés, acá, se aglomeran en el pecho, pulsaciones, falta de respiración, falta de oxigenación, y todo esto desencadena un estrés y desequilibrios en toda nuestra biología. ¿Qué sucede? Que cuando yo logro entrar en ese campo donde se producen las ondas del estrés, las puedo medir, percibir y yo puedo cambiarlas, yo puedo liberarlas y ese acceso se hace a través de un campo que se llama
meditación. Un campo meditativo es donde yo de manera consciente puedo ir hacia adentro o hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera, Sofía? ¿De qué me estás hablando? Cuando vamos hacia adentro, estamos hablando de que yo voy a los espacios internos de mi ser donde hay memorias, recuerdos e incluso puedo estar observando lo que está sucediendo y ver la vibración y energía de lo que hay en cada uno de mis órganos, en mis músculos, en mi biología en general, en las células. Puedo observar absolutamente todo. Y que lo que nos permite realmente lograr ir a observar allá adentro es un estado meditativo. La meditación es el puente para ir hacia allá adentro, a lo cual le llamamos dimensiones internas del ser. ¿Por qué dimensiones internas del ser? Porque cuando tú vas a ir a observar el hígado, él es un segmento, es un área, es una dimensión. Cuando yo voy a ir a ver el esófago completo, estamos hablando de que estoy entrando en otro campo. O puedo estar entrando en un campo donde puedo observar absolutamente todo. Entonces, es para que más o menos vayamos entendiendo algunas palabras, conceptos que son importantes a la hora de iniciar un recorrido desde Prana Angelical. Ajá, pero no me ha dicho todavía la parte externa. ¿Cómo hago yo para ir a estar allí en esa parte externa? Ok, bien, voy a explicarlo. Acá está, externo. Esto es dos imanes que son magnetitas y mira la fuerza que hay aquí entre estos dos imanes. Fuerza, ¿sí? Fuerza. La fuerza se ve, mira, aquí está mi ojito. No se ve a simple vista. Se percibe y se siente esas fuerzas. Nuestro planeta, ahora me voy a ir un poquitico más hacia afuera, voy a hablar de lo externo, no solamente de mi cuerpo, sino también de lo externo de nuestro planeta. Nuestro planeta es un planeta que es electromagnético, pero yo también soy electromagnético. Quiero decir, mi cerebro, los médicos me dicen, te vamos a hacer un electroencefalograma. No es solamente porque el equipo se llame así, porque tu cerebro emite impulsos nerviosos que son eléctricos. Cuando yo logro entender esto, de que, wow, mis impulsos nerviosos son eléctricos, significa que yo soy una persona electromagnética. Solamente que nos enseñaron en aquellos años, solamente que la energía, la estática, era cuando colocaba el bracito en el televisor y se me paraban los pelitos. Hasta ahí llegó. Y te cercenaron lo demás. Hasta ahí llegó todo. Entonces, realmente yo tengo un poder y que me han dicho que solamente soy biología y que soy músculos, huesos, saquitos de huesos, músculos con sistemas adentro. Y realmente somos más que eso. Entonces, cuando nosotros penetramos, logramos penetrar en ese campo externo, que sí lo puedo hacer, donde hay fuerzas, yo puedo estar en capacidad ejerciendo el poder de esa chispa divina, donde yo puedo liberar ondas del estrés que están externas a mí. Ahora voy a hablar nuevamente del planeta. El planeta es un planeta que es electromagnético, así nos lo dijeron, ¿verdad? Eso sí estaba claro desde que estudiamos. Pero ese planeta que es electromagnético tiene electromagnetismo, unas ondas, y esas son unas ondas de frecuencias, lo decía Winfried Schumann, lo dijeron todos los científicos. ¿Qué pasa con esas ondas de frecuencias? Que cuando ellas suben, aceleran el tiempo. ¿Cómo estamos? Tiempo acelerado. ¿Qué significa? Subieron las frecuencias. ¿Qué hacen las frecuencias? Me desajustan el cuerpo. ¿Quién lo dijo? Winfried Schumann, y lo dijo también en uno de los estudios que ellos hicieron, en una de esas revistas, porque ellos siempre todos los estudios los colocan, todos sus hallazgos, esos descubrimientos los van dejando en una revista científica. Ay, llama el uno al otro y le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo porque, en efecto, yo estoy de acuerdo contigo y coincidimos en algo. Cuando esas subidas de frecuencia suben, alteran directamente la conducta humana. ¿Qué nos está pasando? Depresión. Año 2017, que fue el primer salto cuántico. Esas subidas de frecuencia subieron y subieron, aceleraron el tiempo y ya la frecuencia del planeta estaba vibrando en otra frecuencia y que nos llevaba y obligaba a los seres humanos, eso sucedió el 10 y 11 de febrero del 2017, nunca antes había sucedido en el planeta, porque forma parte también de alguna manera de un plan divino para que el ser humano despierte conciencia. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se traduce eso en mi vida diaria? ¿De qué me estás hablando? Bueno, si te acercas un poquito en recuerdo y te vas la película hacia atrás, ¿qué pasó contigo en el año 2017?
De hecho, voy a hacer un pequeño espacio para que te recuerdes qué pasó ese año contigo. A lo mejor quedó muy marcado, a lo mejor, ¿no? Ese año se generaron una gran cantidad de personas y empezaron a registrarse mayores casos de depresión, porque la parte emocional se estaba viendo afectada. Se sentían dolores en el pecho. Fue cuando empezaron las personas a sentir ansiedad. Fue cuando las personas empezaron con cuadros complejos a nivel emocional. Y eso sí hay registros científicos de ello. Entonces, subida de frecuencia, acelera el tiempo. Primero iniciamos con los pensamientos y en ese año veíamos que en las redes sociales el impacto, sabes que todo es trending y la tendencia en ese año era hablar del pensamiento positivo. Todo eso está allí. Eso fue desde el año 2016, 2017, cuando se estaba dando todo este gran cambio, se empezó con el pensamiento positivo. Cuando vino la pandemia, dimos el salto a quinta dimensión. Ya estábamos pasando en el 2017 de tercera a cuarta, pero en plena pandemia estábamos en quinta dimensión. Y hasta ahí me voy a quedar para llegar al día de hoy. Pero ahí fue donde empezó a afectar. ¿Dónde afectó exactamente quinta dimensión? Aquí, en sentimientos. ¿Qué pasó? El mundo se paralizó y todo el mundo con las emociones. Ahí empezó ese despertar. Ahora yo tengo que ser más sensible, ser más consciente de que, oye, ¿sabes qué? Somos seres humanos. O sea, nos dio una tremenda lección todo lo que pasó, pero ya va, también en donde afectó eso que sucedió en el año 2020, aquí, los pulmones. Para los que estamos en este campo, nosotros los que trabajamos con terapias cuánticas, nos llamamos médicos cuánticos, atendimos muchos pacientes y atendimos muchas vidas, salvamos muchas vidas. Y en ese año pudimos observar el recorrido porque logramos hacer escaneos directamente con nuestro tercer ojo y así es como atendemos a los pacientes. Es como una radiografía que te sacan en el médico, pero nosotros lo hacemos aquí. Entonces, el aparato es este. Entonces, con este dispositivo podíamos ver que las personas pasaban este proceso, cómo lo pasaban desde que iniciaba, cómo estaban sus pulmones, cómo se adherían, cómo estaban las partículas allí dentro, pero también veíamos el recorrido de cuando se liberaban, cuando no, pero especialmente en el día 14, que muchos lamentablemente ya habían superado lo que era el COVID, pero lamentablemente les agarraba la frecuencia y morían después del día 14. Y lo digo porque trabajaba directamente con la dueña de una clínica, era una doctora, y me dijo, yo quiero que tú estés aquí conmigo, o sea, a distancia, ella estaba en un estado, yo estaba en otro en Venezuela, pero ella me enviaba a los pacientes y me decía, Sofía, este paciente lo estamos viendo, o sea, estábamos interactuando las dos, perdón, y me gustó porque la experiencia fue de que podíamos ver físicamente, la doctora hablaba desde la parte física y yo hablaba desde la parte energética y coincidíamos en ambas cosas, ¿no? En que se estaba pasando por un proceso donde el ser humano estaba sufriendo de atelectasia. ¿Qué es eso? Fácil. Cuando un astronauta va a salir hacia afuera al espacio, el astronauta lo entrenan 6 meses antes y lo hacen pasar por pruebas súper fuertes. En el año 2020, cuando empezó todo este proceso, se generó una especie de gravitacionalidad. Esa era una frase o palabra que no existía en aquel tiempo porque yo la busqué cuando Los Ángeles me la dijeron en Google y no existía. Ya hoy día la busqué otra vez y ahora sí aparece. Pero en aquellos años no aparecía y gravitacionalidad para Los Ángeles era como el efecto de una persona salir al espacio antigravedad, antigravedad. Entonces, ¿qué pasaba? Que el ser humano, los pulmones, por el efecto de la subida de frecuencia que aceleraba el tiempo, hacía esto. Y eso lamentablemente le afectaba a las personas y los conducía lamentablemente ya a la muerte. ¿Pero por qué? Nosotros estábamos haciendo un trabajo con tai chi de descarga, que la cultivación debería de ir acompañada con un tai chi de descarga, que es donde yo agarro y hago movimientos. Ejemplo, inspiro, abro portales y me hago de la respiración. Esto es una técnica, pero esto nos permite ir trabajando, cargándonos de energía vital. ¿Vital de dónde? Dios nos dijo, te doy aliento de vida. Y cuando mueres, hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces,
A lo que inspiro energía vital que viene directamente de Dios, que es en quien creemos, y por eso leí desde un principio los principios de prana angelical. Entonces, inspiro vida, canales, se llama imposición de manos, lo hemos conocido toda la vida, pero este es un centro de transmisión y se transmite realmente hacia nuestro campo. Por eso la importancia. Y los que trabajábamos con Tai Chi de descarga, nos dimos cuenta que habíamos fortalecido porque ya nos habían dado herramientas para incidir en ese campo que es invisible, este campo invisible, ¿ok? Que es de fuerzas y yo podía incidir directamente de manera consciente en ese campo para aportarle la fuerza y lo que se requería para que no nos afectaran. De hecho, todos los que estamos en cultivación no sufrimos en lo absoluto ninguna subida de frecuencia. Lo que sí sentimos es que a veces la fricción celular genera un desgaste porque la aceleración del tiempo genera fricción celular. Y ese desgaste hace que sintamos cansancio, ¿no? Como que hay días en que no me puedo levantar de la cama, que no sé por qué, pareciera que fuera falta de vitamina, pero yo como, me tomo las vitaminas y sigo igual. Eso. Porque hay una fuerza que necesito acoplar mi cuerpo, mis células ante estas subidas de frecuencias y ahora te digo en dónde estamos hoy. En el año 2017 pasamos de tercera a cuarta. Hoy por hoy estamos en quinceavas infinitas del universo. Wow, ¿qué significa eso? Que el tiempo está súper acelerado. Bueno, pero digamos, ya estamos ya llegando a agosto y acabamos de celebrar Navidad. Entonces, ya va, pero ¿qué significa realmente todo esto? Lo que está significando es que tenemos que entender que somos seres humanos que vivimos en un planeta y lo que le sucede al planeta, hermano, vivimos aquí adentro. Por supuesto que nos afecta lo que estamos acá adentro, pero no entendíamos cómo funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo es un trabajo donde yo puedo entender que tengo herramientas y que yo las tengo dentro de mí, pero necesito entenderlas y desarrollar esas capacidades porque eso es un músculo que se tiene que fortalecer. Así como me dijeron, para que te veas así todo fitness, tienes que ir al gimnasio, ¿verdad? Para verte fitness. Bueno, lo mismo sucede también en un cuerpo que es energético. Entonces, tienes que saber cómo funciona él y qué puedo lograr yo realmente desde allí. Entonces, es mucho lo que se logra desde allí. Es mucho lo que nosotros logramos también a nivel de emocional, mental, porque yo puedo incidir directamente a través de herramientas y trabajo continuo, porque aquí es donde viene el compromiso que te decía al principio. Si tú piensas buscar una transformación y no hacer el trabajo, este no es el lugar para ti. Aquí el trabajo se tiene que hacer y es diario, porque aquí te vas a transformar en que tú eres cuántico. Imagínate cómo funciona eso. Bueno, yo soy Sofía, yo soy cuántica. Cuando yo salgo, lo primero que hago en la mañana es agarro, me visto de luz rosada y radio, porque todo mi camino va a ser seguro y así funciona. Eso es fe. Eso era lo que hacía Jesucristo. Él agarraba, agachaba la cabeza y venía una mujer. ¿Y cómo actuaba él? Enviando señales. Y todo el mundo decía, él le decía dos palabras y ella ya había funcionado, ya. Me siento bien, porque él, lo mismo de la chica del outfit, trabajaba era con su mente, no necesitaba ni las fuerzas de las manos, porque así es como funciona. Pero hoy por hoy, ¿qué pasa? ¿Pero por qué se está hablando de esto hoy y en aquellos años no, 1980 no? Porque el planeta no estaba en esas condiciones. Porque había un plan divino que había que ayudar a las personas a despertar conciencia y se vino con todo. Eso fue empezando, subiendo las frecuencias, empezando a acelerar el tiempo y cada vez más. Y no hay vuelta atrás. Por eso es importante también iniciar estos recorridos. ¿Por qué? Porque el mundo en el que nosotros vivimos, ese ya no va a volver a existir más. La manera como estaba concebido ese mundo, ya no más. Entonces tenemos que saber que tenemos que salir de allí y realmente dar esos pasos hacia adelante para nosotros saber vivir en este mundo. Y sobre todo porque en este momento estamos viviendo momentos de caos, momentos de peligro, de cosas que pueden llegar a suceder y que están fuera de nuestro control, pero que tenemos herramientas maravillosas y poderosas que te lo diga Jesucristo, que fue el último maestro cercano a nosotros, que agarraba y ese hombre hacía, pero maravillas, y así como lo hacían aquellos grandes hombres en la historia de la humanidad, y estamos hablando del Antiguo Testamento, hoy por hoy
se nos está permitiendo como hijos de Dios ejercer nuestro poder, pero va a ser una decisión tuya. Y así como entrenan todos aquellos grandes hombres que están o van a campos de batalla, nos toca a nosotros entrenarnos. Y por eso te hablaba de que ese pensamiento cuántico es cuando yo puedo saber que yo estoy en un lugar y yo soy cuántica. También a la hora de conversar, a la hora de lo que voy a expresar, entendiendo de que si mi mente tiene poder, imagínate la palabra. Entonces, realmente tiene que haber coherencia entre lo que yo estoy trabajando y lo que yo realmente estoy haciendo, ¿sí? En relación me refiero a la cultivación. A eso le llamamos cultivación. Pero vamos a acompañar esto un poquito. No tengo láminas en este momento, tengo muchísimas, pero las vas a ver dentro del canal de cultivación. Generalmente se da en un formato de conversatorio donde entrego información del ángel, que conozcas un poco de cómo funcionan las leyes universales, de cómo funciona nuestro mundo, cómo funciona la energía y cómo podemos acceder a veces a varios espacios, de cómo estamos compuestos. Eso es una gran riqueza que vas a encontrar allí de información para el uso personal y aquí empiezo a establecer los límites. Esta formación es una formación que es para ti y que es individual. Si lo haces conmigo, yo estoy aquí porque voy a estar haciéndote coaching, que de repente, Sofía, sabes que hice la clase de este sábado y me pasó de repente, tuve una experiencia y te la quería comentar. Yo te voy a responder, a lo mejor no te respondo el mismo día porque yo recibo muchos mensajes, pero te voy a estar respondiendo y yo busco siempre ok, de apoyarte haciendo coaching. Si vienes a las clases de los domingos, hacemos coaching, hacemos el coaching también en los martes y los jueves, pero en qué realmente cuál es ese tremendo beneficio de que tú vas a poder entender cómo funcionas tú en cada uno de esos videos y que en ese coaching, por supuesto, que te va a ayudar a que tú no te desvíes o no sucedan cosas que no tienen que suceder, porque te puedo corregir durante la clase o bien en ese coaching personal, que puede ser sencillamente 2 minutos, te mando un audio o puedo estar observando y te puedo ayudar en ese sentido. Pero si, por ejemplo, tú dices, le voy a compartir el video o la información a fulano para que lo haga, estamos hablando de energía pura. Y aquí, por esto, voy a empezar a hablar un poquitito de introducir información importante. Primero, la cuántica no es magia, es conciencia de cómo funciona nuestra energía. Entonces, cuando hablo del despertar de conciencia, nosotros todos estamos viendo un cambio planetario. El tiempo se siente más rápido, nuestra sensibilidad, que de hecho cuando te hablaba de que por qué el salto cuántico o por qué han subido las frecuencias, es porque nuestra sensibilidad, la percepción está aumentando. Entonces, vemos a niños que están empezando de repente a hablar y a canalizar, y son niños chiquititos, niños que ya vienen adaptados pues a esta nueva era, a este nuevo mundo. O de repente, que a veces se nos sale el ego cuando de repente uno está como que, wow, es que yo tengo una intuición tan buena, es que ya va, es que no es que tengan la intuición buena, todos la tenemos, todos, absolutamente todos. Claro, hay unos más que otros, pero es que ese es lo natural. Eso es el deber ser de todo ser humano, porque el ser humano es intuitivo. That's it. Entonces, no es que seamos unos mejores que otros, sino que hay algunos que ya vienen, que desde otras vidas ya han utilizado un poco, desarrollado un poco más la intuición, ¿ok? Pero el hecho de que la frecuencia hoy por hoy esté en el nivel en donde se encuentra hace que, por supuesto, pueda ser más perceptivo. De hecho, no sé si te ha pasado que de repente estás pensando en alguien y resulta que te llama al día siguiente. En aquellos tiempos, pensabas en alguien y te llamaba la semana a lo mejor, pero con la aceleración del tiempo, piensas hoy y ya te está llamando para darte la información ahora de lo que es quinceava. Hasta hace poco era que te llamaba el día siguiente o a los 2 días. Oye, tengo 2 días pensando en ti y tú la tienes también hace 2 días. Pero resulta que tengo un testimonio de mi hija que su esposo es 3D. Así, uno.
es como padre, uno es cuántico, mi hija es cuántica, pero se enamoró de un hombre y el hombre es 3D. Y él dice, ay, sí, me encanta la cuántica, pero no la ejerce. Y le cuesta romper, como dicen, esa voluntad. Bien. Y resulta que él estaba acostado, estaba en el sofá, se quedó dormido. Y entonces estaba con ella, menos mal le contó el sueño, porque así se cuenta como fue. Y entonces él se queda dormido y cuando se despierta le dice, ¿sabes que acabo de tener un sueño, vale? Y es que un cliente me llamó porque me estaba diciendo que yo tenía que agarrar, ir a arreglarle un problema, porque él es plomero de esos de los que colocan los tubos de agua y la cuestión, ¿ok? Plomería de instalación. Y entonces, que tenía que ir a hacerle, devolverle $800 porque la ciudad le estaba cobrando esos $800 y que yo le había hecho mal el trabajo. Pero cuando fui a ver el trabajo, resulta que desde aquí hasta aquí es la responsabilidad mía y de aquí para allá es del Estado. Y resulta que el problema cuando yo fui a ver eran de aquí para allá porque era del Estado. Chica, qué sueño más vívido y más raro. 20 minutos más tarde, lo llama un cliente y estaba con ella porque todavía no se habían ni levantado. Y le dice, hola, buenos días, te estoy llamando porque estoy recomendado por fulanito de Italia. Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, tú sabes que tengo un problema justamente, que ahorita la ciudad me está cobrando $800 porque tengo una fuga que tas, 20 minutos más tarde. ¿Qué significa? Que la brecha de la manifestación se está acortando. Por eso se habla mucho de la manifestación. De hecho, entró en tendencia desde el año 2022 más o menos, que fue cuando Los Ángeles nos dijeron, a partir de aquí se van a contar 10 años y son los 10 años de la abundancia. ¡Wow! Ha sido fuerte ese impacto porque en los bolsillos no se refleja del mismo modo, pero realmente es el desarrollo. Yo decía, ok, ya entendí, es el desarrollo de que tú como ser tienes que hacer un recorrido para saber cómo funciona. En nuestro país se le dice cómo le entre el agua al coco, o sea, realmente cómo funciona la manifestación. Entonces, estamos en el proceso, así que bueno, espero que al final de estos 10 años logremos algo. Ok, dicho esto, para mí es importante entender que esa sensibilidad está aumentando y nos permite realmente acortar también en cuanto a lo que es la sanación. Por eso nosotros apostamos a que a través de portales podemos utilizar toda la energía a través, quiero decir, la sanación, utilizamos a la energía para tener acceso a esos campos, a esos espacios de nuestra biología y también de todas las dimensiones de nuestro ser para obtener resultados en tiempo real. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Bueno, que trabajamos las emociones que antes guardábamos, pero ahora piden salir. Y en efecto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Trabajamos en esos cambios y esos cambios no son casualidad. O sea, nosotros hacemos que realmente sucedan esos cambios. Y realmente, pues entendiendo que ya la frecuencia Schumann, que ya ha venido subiendo, que es la que nos muestra realmente en el campo físico de que hay alteraciones allí y que ellas, por supuesto, aceleran el tiempo, esto también está impactando nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿qué significa? Que yo no solamente voy a sanar un problema de riñones en la biología, sino que también yo necesito sanar otros aspectos que se desprenden de esos cambios que estábamos hablando que son electromagnéticos. Entonces, ¿qué significa esos cambios electromagnéticos? Bueno, que mi biología está cambiando esa capacidad, por ejemplo, de cómo yo me comunico, de la manera como yo acciono, esa respuesta que yo tengo para accionar cada día. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la subida de frecuencia, especialmente de este año 2026, a principios de enero, ¿qué generó? Generó procrastinación. Quiero decir, se activó la procrastinación. Quedamos así como que yo no sé nada, no sé qué me pasa, no me puedo mover, es que me quiero parar de la silla, yo quiero lograr, quiero tener éxito, pero te quedas sentado porque no hay una fuerza que te lleve, o sea, te cuesta como dicen, mover ese cuerpo hacia la acción.
pero justamente porque los códigos de la procrastinación, te estoy poniendo nada más el ejemplo de este año, pero si tú estás empezando este año, te toca empezar atrás a trabajar todo lo que aquellos años que tenía que salir, ¿ok? Y revisar si verdaderamente logró salir con otros métodos, con la oración, con la meditación, lo que estuviesen aplicando en su debido momento, si logró verdaderamente salir o si no había salido absolutamente nada, empezar a hacer ese trabajo. Y por eso hay una gran cantidad de videos en el canal de cultivación. Ahora, ya que estamos acá adentro, ¿verdad? Entonces vamos a poder entender que uno de los beneficios que me da a mí es que con la actual frecuencia yo puedo entrar y yo puedo cambiar que si hay procrastinación o lo que se esté activando, en cada clase entregamos información nueva en función de la frecuencia actual. Las clases las damos súper actualizadas. No damos en función del año 2017, que es ¿cómo se dice? Que fue momento de depresión. No, hay clases de depresión que las vas a conseguir ahí atrás, chévere, pero en este momento estamos trabajando es procrastinación, ¿sí? De hecho, ya estamos ya saliendo más bien de procrastinación y estamos entrando en otros campos en este momento. Entonces, todo esto es importante que lo puedas conocer de qué es lo que vas a conseguir allí en ese espacio. Vas a conseguir información sobre los síntomas de todas esas subidas de frecuencias que se representan con tinnitus, o sea, esos pitidos en los oídos que suenan como un cambio de frecuencia, pero realmente es sensibilidad a las nuevas frecuencias, no es que estés sufriendo necesariamente de tinnitus. Nosotros tampoco es que te decimos no vayas al médico, no, pero ve al médico cuando tú sientas, que tú lo sientas, que tú dices, oye, ya en este momento debería de ir al médico, pero cuando tienes estas herramientas puedes hacer uso de lo que es el escaneo hacia allá adentro en la biología para ver exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que está impactando desde fuera. Entonces, en este momento voy a hacer una pequeñita pausa. Bien, quería hacer esa pequeñita pausa para saber si me estaban siguiendo, pero bueno, ahora quiero hablar un poquitito de algunos síntomas y esto es importante desde ya tomarlo en cuenta a la hora de iniciar pues un recorrido con cultivación, porque dentro de cultivación vas a notar que muchos cambios van a empezar a suceder en ti para mejor. Quiero decir, puedes empezar a notar que mejora, ejemplo, los pitidos en los oídos pueden empezar a mejorar, pero sí vas a sentir que los oídos son más sensibles, eres más sensibles a los ruidos. Pero eso es propio, vuelvo y repito, de la frecuencia como está el planeta. También puede que notes que hay mareos. Estos mareos son no mareos de que me estoy yendo hacia un lado, sino de repente leves mareos como que hay un desajuste. Pero estamos hablando de electromagnetismo en nuestro cerebro y a veces incluso puede llegar a suceder que experimentes como que, oye, no sé por qué, pero yo iba caminando y sentí como que los carros se movieron suavemente. No sé qué me pasó, pero o soy yo o me dio un mareo. Entonces la gente lo asocia con mareo, pero realmente es que lo que viste es real, porque la misma, imagínate esas fuerzas. Yo te estoy hablando de dos imancitos aquí que tienen dos fuerzas, pero imagínate tú el magnetismo del planeta entero. Entonces, cuando estamos observando ahí en el magno, en lo más grande de lo macro, por supuesto, logras ver, porque ahora eres más perceptivo y en el nivel de frecuencia, estamos hablando de 2017, tercera, cuarta dimensión, estamos en quinceavo, el planeta, nosotros no. Perdón, hay personas que todavía están vibrando en tercera, hay personas que están vibrando, eso va a depender del nivel de conciencia en donde se encuentra. ¿Y qué significa eso? Ahora te hablo un poco de lo que son las dimensiones, lo vas a conocer más dentro de lo que es el canal, pero te hago el spoiler, tiene que ver un poquito con lo que es el modo en el que yo percibo la información. De repente, a lo mejor soy tosudo y entonces yo percibo la información en el 3D porque soy tosudo, o sea, yo no me permito como que no y te discuto porque no hay posibilidad, no hay manera de que lo entienda, porque él está vibrando ahí en esa dimensión, pero cuando yo logro entender un poco más, esto es más o menos algo como, yo tengo acá esta pantalla de la computadora. Y está la persona que de repente mira y dice, yo decido mirar nada más de este lado. Entonces, de lógica, cuando tú miras desde nada más de este lado de la ventana, tú miras desde aquí para allá, para el frente, miras para acá, miras para allá, para arriba, diagonal, tal, pero este lado no está viendo absolutamente nada.
Más o menos así pasa. Cuando la persona ya despierta un poquito más y dice, wow, yo miro desde aquí, y entonces yo miro todas las perspectivas, miro hacia arriba, miro hacia abajo, miro hacia allá, miro hacia acá. Pero de repente hay personas que no, que se posicionan en una de esas dimensiones para ver de una manera muy cerrada. O hay algunos que dicen, bueno, me paro en la ventana, pero agarro y me pongo las gringolas. Decisión, ¿ok? Entonces, es ahí. Más o menos así es como funciona. Pero ahora conversando sobre esas sensaciones, porque así es como se siente todo, con sensaciones. Yo siento, por supuesto, también que el tiempo se acelera, porque eso se percibe, eso se siente. Pero también dentro de mi hacer, cuando yo logro tener un enfoque, el tiempo se detiene o pasa más largo, porque yo estoy más centrado. Pero para poder estar más centrado, tengo que liberar peso atómico, y aquí voy a hablar un poquitico de conceptos importantes, que cada vez que haces meditación cuántica, cada vez que haces tai chi de descarga, estás liberando peso atómico. ¿Qué es eso, Sofía? Bueno, imagínate, yo no sé si has tenido la experiencia, yo la pongo, hay gente que dice que no, pero yo sí, Sofía, yo he comprado los teléfonos y cuando son nuevecitos, tú agarras y los compras y son livianitos, livianitos, livianitos. Pero ¿qué pasa? Que cuando pasa un tiempo que ya descargaste todo, aplicaciones, después que lo compras, cuando vienes a ver el celular pareciera un ladrillo, o sea, la cosa pesa, pesa mucho. Si eres de los que son, que sienten esa diferencia como yo, ahí es lo mismo. La información tiene peso, así como el celular. Mientras más fotos le metes, más pesa. Pero ese peso lo estás llevando tú allá adentro. La información se registra y esos registros a veces creemos que no son, o esos registros es como que información que llegué, aprendí, o sea, lo entendí, lo asimilé, pero crees que la información salió. Eso quedó allí. Eso es lo que va haciendo de que toda esa información, ¿sí? Toda esa información tú vas recordando a medida que van avanzando los años, de eso se habla la experiencia, ¿verdad que sí? Tú tienes allí registros, ellos están allí. Entonces, los ángeles nos hablan de que hay un peso atómico y ese peso atómico es el que hay que liberar. ¿Qué significa? Que hay pensamientos que a mí no me interesan. ¿En qué sentido? En el que no tienen que ver con lo intelectual, tienen que ver que son pensamientos a lo mejor como que, ay, ella tan linda y en este momento yo tengo el cabello corto y ella tan bella que se ve con el cabello largo. Ese pensamiento ya lo tienes allí dentro, pero no es necesario. Entonces, es un pensamiento que no, que realmente vale la pena liberarlo del disco duro. Entonces, nosotros en cada meditación cuántica, esto es por poner un ejemplo, pero estamos hablando de pensamientos y sentimientos que son de dolor porque me traicionaron. Entonces, imagínate la carga, nada más de un segundo. ¡Ah! Mira la fuerza, todo lo que hay, todo ese código, la experiencia, el pensamiento, y eso se registró. ¿De qué manera se registró? Con mucha fuerza. Entonces, ¿cuándo yo puedo liberar eso? Para mí, Sofía, ni con la meditación tradicional, con la meditación cuántica sí, porque yo entro a liberar con conciencia. Acuérdate de la inteligencia artificial. Tú agarras y tú le pides a la inteligencia artificial y le dices, mira, yo quiero que tú me hables de los limones, y la inteligencia artificial te habla y te responde, te devuelve información sobre limones, no sobre peras. Y así funciona. Cuando tú entras a liberar emociones, quiero decir, la carga cuántica de las emociones que estuvieron allí, sencillamente, ella te lleva la energía de sabiduría, te lleva directamente a donde está esa carga y la logras liberar. Y por eso es que en tiempo real tú dices, wow, cada vez me siento mejor. ¿Ok? Entonces, entendiendo este concepto, tenemos que saber que eh, ahora todas estas cosas que estás viviendo, que tal vez no sabías que tienen una explicación energética, pues todos estamos justamente pasando por procesos de liberación, estamos pasando por procesos de limpiezas energéticas, sanando, estamos liberando de vidas pasadas porque hay muchos códigos y mucha información que tienes que conocer y lo vas a conocer realmente en el aula. Ahora, ¿qué es la sanación?
porque allí vas a aprender sobre lo que es la autosanación a través de, por supuesto, la herramienta de la meditación cuántica abriendo portales. Entonces, la sanación cuántica, nosotros trabajamos en el campo electromagnético del ser humano, donde se almacenan esos bloqueos que decíamos, emocionales, trabajamos el estrés, trabajamos las creencias limitantes, vamos al origen y qué divino, porque nos lleva incluso a momentos y espacios de nuestra vida, de esta vida y a veces hasta de otras vidas, para ir a sanarlos, a liberarlos. Voy a trabajar el dolor emocional heredado, incluso lo que puede haber a nivel ancestral. Puedo trabajar en las memorias de mi cuerpo, puedo trabajar en mi ADN. Entonces, allí realmente nosotros lo vamos a estar trabajando apoyándonos en tres pilares y esos tres pilares son, primero, por supuesto, la física cuántica, que vas a ver parte de ello en el contenido. La energía responde a la intención y a la observación, desde allí lo hacemos. Y también desde la epigenética, porque las emociones activan o desactivan genes, y entonces nosotros van a ver espacios donde vas a trabajar con epigenética dentro de cada una de las clases. También trabajamos lo que es la neuroplasticidad, porque cuando nosotros liberamos esas cargas electromagnéticas que estaban allí de pensamientos, a lo que se liberan, hay un espacio que brinda automáticamente esa posibilidad de tener un pensamiento creativo. Entonces nos cambia realmente la estructura de nuestro cerebro, que incluso hasta el mismo doctor Joe Dispenza, este doctor científico, pues también nos habla de ello. Entonces, ¿qué significa? Que yo libero estas cargas y el cuerpo físico me responde de una manera optimizada. Así que realmente es mucho lo que vas a estar haciendo acá, rompiendo patrones, vas a sanar esos linajes, esas limpiezas energéticas, no solamente de tu campo, de tu vida, sino también de los espacios. Así que es un mundo lo que vas a descubrir acá y solamente quiero decirte que nosotros tenemos incluso videos al iniciar de lo que son los portales, aperturas de portales. Para que no entres en conflicto desde ya, realmente nosotros lo que es la apertura de portales es un proceso de conexión consciente donde yo permito que solamente Dios desde su luz, que es una luz blanca, nosotros nos conectamos y se abre ese espacio y eso es una apertura de portal donde yo me permito trabajar de manera consciente a mi campo electromagnético, la energía en sí misma y también trabajo en todo lo que tenga que ver con esa sanación que me involucre tanto a mí como mi ser en relación al planeta en donde vivo y también con la energía del universo. Así que de esta manera, pues espero que quedes con esas ganas de iniciar este recorrido porque los resultados son magníficos. Nos enseña este recorrido a vivir la vida de una manera mucho más hermosa, mucho más fácil. Son herramientas donde sabes que siempre como seres humanos buscamos de querer controlar todo, pero sin embargo te permite fortalecer el músculo de yo poder trabajar verdaderamente no dejándoselo todo a Dios, como que me levanto todas las mañanas y te pido que me vaya bien, no, sino que yo actúo en ese campo porque nos gusta, eso a nosotros siempre nos ha gustado, pero lo que realmente a veces no podemos, vas a permitirte soltarlo porque vas a tener ese tan fortalecido esa identidad como para permitirte saber que esto, como no puedo con ello, lo puedo soltar, se te va a hacer mucho más fácil el andar. Así que una vez que ya vayas transitando, como me imagino que más o menos en un tiempo, no lo sabemos porque el tiempo va a ser tuyo, pero en un tiempo que lo vamos a ir viendo, porque se hacen estas evaluaciones después en el grupo, vas a poder obtener la comunicación angelical. Todo lo que hagas aquí te conduce a una comunicación angelical, que eso es necesario que nosotros como seres humanos lo tengamos. Somos hijos de Dios, así de sencillo. Así que bienvenido nuevamente pues a este espacio de sanación.